Ok, ¿verdad? En este caso me están pidiendo representar gráficamente el campo vectorial fxy igual a xy. ¿Verdad? Es un campo vectorial relativamente sencillo, pero es para tener una idea de cómo se ve un campo vectorial. Estamos trabajando en dos dimensiones porque mi campo o mi función vectorial está recibiendo un punto en dos dimensiones y me devuelve un vector en dos dimensiones. Entonces nuestra representación va a estar en dos dimensiones. La idea de la representación gráfica de un campo vectorial sería tomar los puntos del plano y meterlos en la función para ver qué vector me da y en el punto correspondiente dibujar ese vector. Como bueno, los puntos del plano son infinitos, la idea es que vamos a tomar una muestra, o sea, vamos a tomar algunos cuantos y con esos vamos a tratar de hacer entonces una representación tanto como podamos, ¿verdad?, de nuestro campo vectorial. Entonces voy a tomar algunos puntitos. Voy a tomar para iniciar, ¿verdad?, para que quede un poco más claro cómo es que pongo los vectores, voy a tomar el punto 1, 1. ¿Okay? Entonces, en el punto 1, 1, vengo y evalúo en mi función vectorial el punto 1, 1. Esto me va a dar un vector, el 1, 1. Y recordemos en física cómo era que representábamos ese vector. El punto 1, 1, si es un vector, ¿verdad? O sea, incluso lo pueden escribir así, ¿verdad? Que es una notación también usual para vectores. El punto 1, 1, el vector 1, 1, es el vector que sale del 0, 0 y llega al punto 1, 1. O sea, es este vector de aquí. Ese es el vector 1, 1. Yo voy a representar este vector, pero lo voy a representar en este punto. Algunas personas, ¿verdad? Yo creo que la mejor representación sería como pasarlo por el punto medio. Sin embargo, eso hace el dibujo más difícil. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es coger el punto inicial del vector como si fuera este punto. Y vean que lo que me dice esto es que si el vector es 1, 1, a partir del punto inicial me muevo uno en X y uno en Y, y ese es el punto final del vector. Entonces aquí, si me muevo uno en X y uno en Y, me da el punto final del vector. O sea que en mi vector 1, 1, saliendo de este punto, tiene esta representación. ¿Okay? Hagamos otro punto. Cojamos, por ejemplo, este punto que es el 0, 1. Y yo digo, bueno, mi función vectorial evaluada en 0, 1 me da el vector 0, 1. Cuando estoy representando este vector, ¿verdad? El vector 0, 1 es el vector que sale del origen y llega al punto 0, 1. ¿Okay? Es este vector. A partir del origen, yo me muevo 1 en Y para saber cuál es el punto final. Eso es lo que me está diciendo el vector. A partir del punto inicial, muévase 1 en Y y ese es el punto final. A partir del punto inicial, me muevo 1 en Y y eso me da el punto final del vector. ¿Okay? Y así puedo seguir representando los demás vectores, pero siempre saliendo del punto que yo dibujo. Entonces, ya recordando eso de física, supongo, o espero que esto ya no lo ocupemos, igual si nos empieza a llenar mucho. Entonces, ¿qué pasa si agarro el menos 1, 1? La función evaluada menos 1, 1 me da el vector menos 1, 1. Eso es muévase 1 hacia la izquierda en X, suba 1. Entonces, a partir de este puntillo me muevo 1 en X negativo y subo 1 y me da este vector. ¿Okay? Puedo seguir evaluando puntillos, voy a evaluar unos cuantos más y después voy a ir y representarlo nada más gráficamente. Ya saben cómo los estoy obteniendo. O sea, por ejemplo, si yo agarro el menos 1, eso me va a dar el menos 1, eso es muévase 1 en X negativa hacia la izquierda, muévase en 1 en Y negativa hacia abajo. Entonces, a partir del punto inicial, me voy a mover
uno en X negativo, uno en Y negativo y llego al punto final del vector. Ok, voy a representar unos cuantos puntos más, ya no los voy a calcular. Este me va a dar un vectorcito para acá, este me va a dar un vectorcito para acá, este me da un vector para acá, este me da un vector para acá. Y ya les digo, esos son, aquí estoy representando 8 de los vectores en ese campo vectorial. Pero la idea es que para cada punto en el plano, yo voy a tener, ¿verdad?, un vector por ahí. Entonces, igual, si yo represento, no sé, estos otros 8 puntos, entonces, cuando meto este punto, el 3, 3 me va a dar 3, 3. O sea, quiere decir que me da un vector que se mueve 3 en X, 3 en Y y llega como por acá. Este 3 unidades llega hasta el 6, ¿verdad? No me cabe aquí mucho, como hasta acá. Acá me va a dar un vector que se mueve 3 en X negativo, 3 en Y positivo. Me da un vector que llega como por acá. Y aquí llega hasta menos 6. Acá, bueno, lo voy a hacer hasta donde me quepa. Como por acá. Acá llega al menos 6. Y acá tiene un vector que llega al menos 6, 6. Y por acá llega al 6. ¿Okay? Esos son algunos vectores, ¿verdad? Alguna representación. Igual puedo poner intermedios por acá, ¿ok? Puedo sacar tantos puntos como yo quiera. Y eso me da una representación del campo vectorial. Vean que en 0, 0 me da el vector 0, 0, es decir, que en 0, 0 ahí, digamos que no hay ningún vector, ¿verdad? Es el vector 0, 0. Entonces, yo en este campo vectorial podría imaginarme qué sucede si yo agarro una bolita. ¿Y qué pasa si yo agarro esa bolita y la meto en ese campo vectorial? Ahora es un campo de fuerzas. Quiere decir que estos vectores representan fuerza. Si yo pongo la bolita ahí, le estoy aplicando una fuerza hacia afuera. Entonces yo podría imaginarme esa bola, qué es lo que sucede, o sea, hacia dónde va a agarrar la bola. Yo me imagino que si yo pongo la bola ahí, probablemente vaya yéndose hacia afuera, ¿verdad? Y al inicio vaya muy despacio porque los vectores son más pequeñitos. Y conforme va más afuera va a ir más rápido, ¿verdad? Va a ir acelerándose increíblemente esa partícula. Igual puedo imaginarme qué sucede si la pongo justamente en el origen, en el 0, 0, así, centrada justo en el origen. Bueno, ahí las fuerzas, ¿verdad?, están distribuidas en todas las direcciones de la bola y entonces esa bola no se va a mover, se va a quedar ahí quieta. Esto entonces me tengo que imaginar que no importa dónde yo ponga la bola, ahí hay una fuerza que él está afectando, ¿verdad? Está haciendo o tratando de hacer que se mueva esa bola en alguna dirección, ¿ok? Entonces eso es lo que yo me tengo que imaginar acá, que tengo un campo de fuerzas, ¿verdad? Tengo un montón de fuerzas en cada punto, entonces la bola, ese campo de fuerzas me la puede mover eh, pues en la dirección que indique la fuerza en ese punto. Entonces, vean, por ejemplo, aquí vienen dibujados y no se los quería mostrar en un inicio. Aquí vienen dibujados entonces los campos de fuerzas. Este es el que acabamos de dibujar con algunos más de vectores, ¿verdad? No tiene solamente los que yo hice, sino que tiene algunos otros. Y lo que les decía, yo pongo aquí una bolita y yo veo, ¿verdad? Puedo intuir que esa bolita entonces va a ir hacia afuera, ¿verdad? Pero vean que vacilón este, ¿verdad? ¿Verdad? Es la representación gráfica de este campo vectorial. Entonces igual, uno en cada puntito calcula el vector, lo dibuja y vean qué interesante, ¿no? O sea, cómo queda. ¿Qué sucede si yo pongo una bolita, por ejemplo, en este punto? O sea, ¿qué pensaría uno que va a suceder? No solamente, ¿verdad? Porque uno podría pensar, seguramente empieza a dar vueltas. Sí, no solamente empieza a dar vueltas porque los vectores como que van tirando también la bola hacia afuera. Entonces probablemente aquí la bola haga una especie de espiral.
Ahora sí la dejo libremente. Y se va a ir yendo hacia afuera. ¿Ok? En 3 dimensiones también se pueden hacer. Lo que pasa es que en 3 dimensiones cuesta mucho verlos, ¿verdad? Pero un campo vectorial en 3 dimensiones existe, ¿verdad? Nada más que va a costar verlo, porque son demasiadas flechas. Entonces por aquí tengo este representado, que son, digamos que un campo que tal vez podría imaginarme un poco, ¿verdad? Viéndolo cómo es que está funcionando. ¿Qué pasa si pongo una bolita ahí, ¿verdad? ¿Cómo se va a mover? Entonces imagínense en un campo vectorial como un río, ¿verdad? En 3 dimensiones. Como un río donde hay unas fuerzas, ¿verdad? En cada punto de ese río hay una fuerza moviéndose de una cierta manera. Entonces, si yo pongo una partícula ahí, esa partícula se va a mover dependiendo de cómo se mueva ese río, de cómo se muevan esos vectores. ¿Ok? Y la idea más adelante es que yo voy a querer coger una partícula y moverme a través de este campo vectorial. O sea, como si yo me metiera en el río, ¿ok? Y quisiera atravesarlo. Entonces necesito aplicar de un trabajo, ¿verdad? Para yo poderme mover a lo largo de ese río. Eso es lo que vamos a trabajar más adelante. O sea, ¿qué sucede si yo tengo una partícula y la quiero mover en ese río, ¿verdad? Como si yo me metiera al río, de ahí tengo que aplicar por ahí un trabajo, ¿verdad? Para que no me lleve el río, ¿verdad? Y para poderme mover en el río estoy aplicando un trabajo. Entonces eso es lo que vamos a calcular más adelante, el trabajo que requiere mover una partícula a lo largo de este campo vectorial. Hacia eso vamos. ¿Ok? Y bueno, ya lo que sigue es integral de línea y eh, ya con esto estaríamos terminando, digamos, el ejemplo. Bueno, ya les mostré por ahí en 3 dimensiones y en 2 dimensiones campos vectoriales.